Buen día, queridos hermanos y amadas hermanas que nos miran día a día, que podemos conectarnos a través de este medio que Dios ha puesto para compartir la palabra de Dios. Soy el pastor, su servidor Juan Carlos Castro de la Iglesia Bautista Roer y estoy aquí para compartir lo que Dios nos ha dado. Bendito sea el Señor por este día, por la vida. Un saludo a todos nuestros queridos hermanos de la Iglesia Bautista Roer, directiva, diáconos, coordinadores, ministerios y cada familia, cada niño, cada joven, cada hermano, hermana. Para nosotros es una bendición llegar a sus hogares y poder tener este tiempo juntos. Eh, Seguimos orando, seguimos en oración, las noticias vienen, las noticias van, como hemos dicho, hay que discernir, depurar, hay que tener un un discernimiento, un filtro para todo aquello para que nos llega para después nosotros compartirlo si es de edificación y también de Dios. Bien, vamos a orar para iniciar este tiempo. Acompáñenme por favor, bienvenidos y bienvenidas. Gracias Señor por este tiempo, la bendición de la vida. Gracias, oh Dios, porque en tu misericordia tú nos has dado, Padre amado, nuevamente este regalo valioso, preciosísimo de la vida. La vida es, Señor, que cada día es un propósito para tus planes en el cual nos mantienes con vida. Si no fuese así, usted, Señor, también nos llevaría a su presencia, pero a cada día que nos das es un privilegio y un propósito tuyo, Padre Santo, para que podamos adorarte, servirte y cumplir esos designios y propósitos en el mundo y en nuestra familia, en la iglesia y en la ciudad y en el país de origen en donde estemos como tus hijos. Gracias, oh Dios, porque a ti te ha placido darnos este día la oportunidad de escuchar tu palabra y también, Señor, le ponemos nuestras vidas delante suyo, le pedimos perdón por cada pecado que hemos cometido. Límpianos, oh Dios, queremos entrar a acercarnos a tu palabra, a escucharte con, Señor, el corazón limpio, a través de tu sangre preciosa, nuestro Señor Jesucristo, cuya sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Papito del cielo, asimismo ponemos nuestras familias, nuestras vidas y cada uno de nuestros hermanos delante tuyo, saludando a todos aquellos que usted, Señor, ha puesto en su corazón conectarse o que tienen las posibilidades de hacerlo. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, qué lindo angelito. Ya está conectado. Miriam García, buenos días, amados hermanos, que estamos fielmente compartiendo la palabra de Dios. Hoy día les había propuesto continuar con Mateo 24. Estamos ya en el versículo 29. Quiero leer Mateo 24, 29 y 30 hasta el 31. Dice la palabra de Dios y ya tenemos saludos a Yolandita Arrieta, qué gusto, Dios te bendiga Yolandita, y a todos nuestros hermanos, bendiciones. Vamos a Mateo 24, 29, vamos a leer hasta el 31, amén. La palabra de Dios dice así, la haremos en su nombre. Pero inmediatamente, en Mateo 24, 29, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Tu palabra es para nosotros, Señor, la vida, el alimento y también la guía y también una espada de dos filos y como lumbrera que nos guía y como pan que nos alimenta, como miel que nos da el gozo de saber que eres nuestro Padre y también como oro lo atesoramos, como un tesoro inmenso, incalculable su valor.
Bendito sea Señor, gracias por este tiempo, guíanos en tu Santo Espíritu, en nombre de Jesús, amén y amén. Bien, bienvenida Rosita, y está también Helen y Miriam. También Marcelito, bendiciones, ¿cómo están? Está Marcelito y está Lourdes también. Hoy día quiero decirles algo. Cuando estamos hablando de los signos del fin de los tiempos, estamos hablando acerca, no de este tiempo. Recuerden que hemos hablado acerca de que cuando nosotros estamos leyendo la palabra, tenemos que entender que el marco, el cuadro del esquema de la historia de la humanidad, antes y después, tiene todo bien prefijado nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios amado, porque es algo que Él no lo improvisó, es algo que Él desde antes de la fundación del mundo lo preparó. Él no improvisa, no es al azar, ni es esto, no es suerte, es todo un plan de Dios y en sus designios lo que Él obró. Entonces, lo que nosotros tenemos en la palabra es hasta donde Dios se ha revelado, es los cuadros que la palabra de Dios nos permiten interpretar, los aspectos que han pasado, que están pasando y pasarán. Y cuando hablamos aquí en Mateo 24, 29, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Estamos hablando acerca de lo que son algunas señales y algunos eventos de juicio, de prueba y tribulación que Dios nos está mandando. Cabe recalcar, y ojo, esto, que el mundo está en tribulación, y le explico por qué está en tribulación, no solo desde hoy, no solo desde un tiempo antes de la venida de Cristo, nuestro Señor a las nubes, como poco a poco lo vamos a ir dilucidando, y también en la venida a la tierra, a las nubes en el sentido de que no va a sentarse en la tierra, pero en la venida a la tierra es cuando instaure el milenio. Entonces, el asunto es que cuando está hablando acerca de los tiempos y está hablando acerca de lo que está ocurriendo, la tribulación, el hombre llegó y entró producto del pecado. Y hoy lo vamos a ver. Entonces, producto del pecado, ¿por qué? Porque el hombre fue sometido a la tribulación del nuevo estado, de la nueva realidad caída. Se llama realidad caída cuando entró el pecado al mundo. Entonces, el entender los aspectos que estamos nosotros viendo para ir al final, para entender el final, yo siempre lo he dicho, tenemos que ir al origen, es saber qué pasó. ¿Por qué hay juicio? ¿Por qué hay este llamado de Dios y que siempre ha habido? Es por, obviamente, la naturaleza caída del hombre y por las circunstancias en las cuales el hombre ha estado viviendo en este proceso, en este pasaje de su vida, llamémoslo así, para nosotros, sus hijos, por ejemplo, es solo un peregrinaje, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero, entonces, perdón, es solo una carraspera. Entonces, vamos a hacer esto. Hemos avanzado hasta el 29, Mateo 24, 29. Solo voy a dar un espacio de un día o dos, no sé el tiempo que nos vaya a tomar. Yo les había ofrecido que para que vayamos comprendiendo un poco, quiero ubicarles en las etapas del proceso de el proceso histórico o de manifestación de la obra de Dios a través del tiempo. Entonces, el objetivo de volver a Dios y de lo que Dios está haciendo, está haciendo y hará, hay un propósito, como hemos dicho, que el hombre se vuelva a Dios, que el ser humano se vuelva a Dios y sus hijos nos volvamos a Él para cambiar y mejorar. Pero sobre todo, porque el origen en el cual Dios quiere darnos y tenernos es el origen que fue en el Edén. Recuerde que Apocalipsis, sobre todo en los últimos capítulos, habla acerca de nueva realidad, del cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén, todo ese nuevo, está hablando del origen,
cómo Dios al inicio hizo todas las cosas. Y por eso entonces yo tengo un material muy ilustrativo que lo voy a señalar. No sé si ahí lo está, lo quería ver si es que lo pueden ustedes ubicar. Miren, aquí está, ¿sí? Es sencillo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después va viendo cuáles son los días en los cuales Dios fue creando. Miren, estamos hablando de que todo tiene un origen. Aquí está el origen en el principio. Sí, 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 se alcanza a ver un poquito. Sí, ¿no es cierto? Voy a acercarle un poquito más, ¿sí? Ahí, eso. Vamos a acercarnos un poco más. Le voy a acercar este más acá, sí. Ustedes, ustedes quédense allí un ratito. Ya. Entonces, le ponemos así. Entonces, miren, aquí está, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando habla del principio, habla del origen. La palabra principio es origen. De pronto podemos pensar que sí, es también el inicio de los tiempos, pero la connotación más profunda, aparte de esa, es origen. Y cuando hablamos de origen, ya lo vamos a revisar, estamos hablando de dónde se originó las cosas, no solo de dónde inició la historia, de dónde inició todo, sino del origen. Y cuando hablamos del origen es quién lo creó, de dónde vino. Y por eso, entonces, no es solo cuestión de hacer un cálculo de tiempo. De hecho, hay estimaciones que el origen que la Tierra tiene actualmente millones y millones de años. La Tierra, dicen los científicos, bueno, respetamos ese criterio. Pero dentro del calendario, por decirlo así, del cronograma o de la cronos, que nosotros tratamos de entender del origen, si hablamos no tenemos más de unos 4.000 a 5.000 años desde que Dios creó todo. Algunos estudiosos han hecho cálculos, han dicho, no sé si ahí pueden ver, sí se puede ver, sí, sí se ve, ok. Entonces, algunos han hecho cálculos y han dicho, 4.000 años, 4.000 años. Pero, y ustedes ven aquí sobre todo que el proceso del día 1, del día 2, del día 3, del día 4, del día 5, 6, 7, cada parte del proceso de formación de la tierra, asimismo tiene un propósito y un plan. Nada es al azar, cada cosa está hecha de acuerdo a los planes perfectos de Dios. Entonces, si ustedes pueden anotar, quiero que me acompañen algunos textos bíblicos. Otro principio que quiero que anoten en el principio creativo de Dios es que todo lo que Dios creó, todo lo que Dios creó, ahí está bien, ¿sí? Todo lo que Dios creó, dice, fue bueno. Todo lo que Dios creó fue bueno. La palabra de Dios nos dice en Génesis 1:31, vayan anotando los textos porque quizás no puedan revisarlo ustedes todo, solo vayan anotando. Eh, Dice la palabra en Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Bueno, o sea, Dios lo creó todo en un estado perfecto, en un estado de comunión. Y vamos a abrir algunos textos para ello. Vamos a abrir Génesis 2:1 al 4. Vamos a usar bastante la palabra de Dios hoy día y quisiera que ustedes rapidito vayan a Génesis 2:1 al 4. Si no, ustedes anoten, yo leo, no se preocupen por tiempo. Así fueron terminados los cielos y la tierra, desde un poquito antes que les decía Génesis 1:31, porque está antesito nomás del capítulo 2, del inicio del capítulo 2. Dice, Dios vio todo lo que había hecho y aquí era bueno, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho.
Y por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque Él reposó de toda obra de creación que Dios había hecho. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Entonces ahí vemos lo que es el origen de todo lo que vemos. ¿Qué ha pasado desde el origen? Desde lo que el Señor creó, el origen es Dios, el origen es que todo salió de su boca creadora, por eso la palabra en el hebreo cuando dice, y Dios dijo, hágase, y Dios dijo, la palabra dijo es una palabra hebrea que significa que tiene un sonido como barak, entonces es como aliento, en ese sentido es como la palabra de crear. Él con una palabra, entonces él creó de la nada. Se llama ex nihilo. Ex nihilo significa que de la nada, no había nada y él lo hizo de la nada. O sea, todo procede de él. Vamos a abrir la palabra de Dios a Juan 1.3. Juan 1.3. Ustedes se acuerdan de Juan 1.3 en el de Logos, ¿no es cierto? Cuando dice la palabra en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Juan 1.3, la palabra de Dios dice así, que la leemos en su nombre, bendito sea el Señor y su palabra, dice, todas las cosas fueron hechas por medio de ella y sin ella no fue hecho nada de lo que había hecho. Porque en el principio, y cuando habla en el principio, no está hablando ahí sí, en el principio no está hablando de un cronos. Cuando habla en Juan capítulo 1:1, en el principio está diciendo desde antes de los orígenes, desde antes de que existiera todo, ya estaba la palabra, y ustedes saben que Logos es Dios, por eso dice, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, no un Dios como tienen los, parecen testigos de Jehová, era Dios, no dice era un Dios. Entonces, el origen de las cosas es la palabra. Y la palabra, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo, el verbo de Dios. El verbo significa que en el poder de esa palabra, en el poder de esa orden, Dios lo creó todo, Él es el origen. Y todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que fue, perdón, de lo que ha sido hecho. Cuando habla hecho, habla de la creación. Entonces, vamos a ir ahora a Hebreos 11.3. Hebreos 11.3. Estamos en Hebreos 11.3. La palabra de Dios nos dice, vayan anotando por favor Hebreos 11.3, ¿sí? Hebreos 11.3, la palabra de Dios dice, por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, claramente dice que el origen viene del poder creador de Dios con su poderosa palabra, y la palabra es nuestro Señor Jesucristo. Luego, nuestro Señor Jesucristo no es una creación de Dios. Esto tiene una connotación teológica, si lo podemos decir, doctrinal. Cuando dice que nuestro Señor Jesucristo con la palabra como el verbo divino creó, se creó todo el origen. Entonces matamos dos pájaros de un tiro, diciendo que el origen de todo es Dios y que nuestro Señor Jesucristo estaba ahí creando todas las cosas como el verbo de Dios, y también que Él es Dios y que Él no es creado por Dios, porque si Él está creando con su palabra, ¿cómo entonces algunas sectas dicen que Él es creación de Dios? Entonces, quiero animarles, hermanos, a que entendamos esto porque es muy importante para la doctrina, sana doctrina de Dios. Y vamos a ir ahora, si me acompañan, a Génesis 1.1. Génesis 1.1, por favor, si vamos a Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y había tinieblas en la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto quiere decir que entonces en el principio, en el origen, Dios creó los cielos y la tierra y estaba desordenada y vacía. Hay un elemento ahí muy importante que lo estaremos revisando
posteriormente. El tema es que cuando dice que había desorden, es que ya había una especie de situación de revelas, de que alguien se reveló, que hay algo, una parte que ha creado una especie de caos y ese es la que se reveló en rebeldía, hablo el Satanás, porque recuerden ustedes que Dios creó los ángeles y todo lo creado es por Él. Entonces, en esa creación de los ángeles estaba dentro de ellos Satanás y Satanás cayó de su condición por su rebeldía a Dios y empezó entonces en su corazón empezó a odiar, a rebelarse a Dios y eso por su vanidad. Entonces, cuando habla que en el principio sí, estaba esa realidad, pero Dios dentro de toda esa experiencia se sobrepone como soberano y crea todo lo que vemos, porque Satanás en ese sentido es el opositor a todos los planes de Dios, como lo vamos a ver en escena después con la serpiente representada a Satanás. Entonces, vamos ahora a ir, esto es muy importante, a Apocalipsis 1.8. Apocalipsis 1.8. Apocalipsis 1.8. La palabra de Dios dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Amén. Entonces, Él es el que es el origen, Él es el que está ahí como sustentador y el que sostiene el universo. Es nuestro único y amantísimo Dios. Isaías 45:18, vamos a ir a Isaías 45:18. La bendita palabra de Dios dice así en Isaías 45:18, que la leemos en su nombre, dice así la bendita palabra de Dios. Dice así. Porque así ha dicho el Señor, el que ha creado los cielos. Él es Dios el que formó la tierra y la hizo. Él la estableció. No la creó para que estuviera vacía, sino que la formó para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. Dice Isaías 45:18. Entonces, en este contexto, vamos a ver un poquito acerca de la dinámica de la creación. Ustedes saben que Dios creó en el primer día, aparece la luz y la luz es separada de las tinieblas, tiene una connotación la luz. La luz tiene una connotación que va a ser siempre predominante de las tinieblas. Y cuando habla de separación, lo que está hablando es que las tinieblas en el sentido son aquellas, amados hermanos, que están en el sentido de la oscuridad, de aquello que se opone a Dios, las tinieblas. Y ya les explico por qué, porque después es que pone para separar el día y la noche. Entonces esta luz es el origen de todo. ¿Quién hizo la luz? ¿Quién creó la luz? Es en el sentido de lo que nosotros vemos, salió de Dios, porque Él es la luz del mundo. Jesucristo es la luz del mundo, Él es luz, Dios es luz en su esencia. Entonces, en esa luz dice que Él creó todo y las tinieblas, en cambio, no son de la luz, no es de Dios. Por eso la separó significa que está muy aparte para ello. Entonces, sí está bien el sonido porque mi esposa me está diciendo que baje un poco. Sí está bien el sonido, muy bien. Vamos a ver, el segundo día dice en el Génesis 1:6-8, creó el firmamento, las aguas de arriba divididas de las aguas de abajo, el cielo y separó lo que es el cielo, el firmamento y también abajo las aguas, lo que vemos nosotros, la estratosfera, atmósfera, estratosfera y todo lo que está en el espacio. Y también debajo de las aguas todo lo que es una separación. El día 3 en Génesis 1:11-12 dice, la tierra y los mares fueron creados, la tierra y los mares se separaron, hierba y árboles producidos. Entonces ya va formándose lo que es la tierra y esta naturaleza, ¿no es cierto? Todo lo que es hierba, árboles producidos. El día cuarto, en Génesis 1:14-18, el sol y la luna señalados como lumbreras e hizo también las estrellas. Entonces
Ahí fue que dividió ya el día y la noche y las estaciones, poniendo en lo que es el asunto de lo que es el sistema de rotación y traslación, que significa rotación, usted sabe, 24 horas, y traslación, un año que se demora la Tierra en dar la vuelta, en girar alrededor del Sol. Entonces, creó también las lumbreras, las estrellas, todo lo que es las estrellas, todo lo que es lo que podríamos decir eh, lumbreras que están en el cielo. Y también dice, vamos al quinto día, reptiles, el quinto día, reptiles de animales vivientes en las aguas y las aves. En Génesis 1, 24, 25. Reptiles de animales vivientes en las aguas y las aves. Esta es una clasificación que Dios hizo al crear para que estén en el agua los peces y las aves, como dentro del ecosistema. Y también el sexto día, bestias y serpientes, animales de la tierra. Y ahí mismo el sexto día dice en Génesis 1, 24 al 30, creó al hombre, a su imagen y semejanza los creó, varón y hembra los creó. Imagen y semejanza significa que cuando Dios le hizo al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, significa no físicamente, sino espiritualmente, moralmente, evolutivamente. ¿Qué significa esto? Significa que el hombre fue creado como un ser personal que tiene voluntad, que tiene un libre albedrío, pero que está regido por su creador. Y cuando dice entonces personal, porque pensamos, porque sentimos, porque tenemos un alma y tenemos un espíritu y tenemos una conciencia de lo bueno y lo malo, y que nos acerca en suma cuando Dios nos toca a Dios y nos conecta en el espíritu a Él. Y por eso dice al hombre a su imagen y semejanza, a diferencia de los animalitos, que los hizo como seres creados, que son valiosos, importantes, pero que sobre ellos está la creación del hombre, que es muy valiosa y más importante todavía, no por el tema de que son ellos menos, digamos que nos sirven, sino que son valiosos, pero el hombre es el especial creación de Dios porque lo hizo a imagen y semejanza. Entonces somos imagen y semejanza en el sentido personal, volutivo, espiritual, ¿no es cierto? Y dentro de todo ello los propósitos que Dios tiene para el hombre. Y el séptimo día dice en Génesis 1, 3 al 30, totalmente Génesis 2.1, dice, y fueron acabados los cielos y todo lo creado y todo lo que vemos, pero el séptimo día Dios reposó. La palabra reposar significa que Dios se recreó, que Dios se entró en esa comunión, en esa recreación. Recrear significa le gustó, se contentó de estar en comunión. Comunión. Reposar significa tener esa comunión, esa intimidad, ese gozo con su creación. No significa que descansó físicamente. En Éxodo 20 días, anótenlo, usted sabe que el mandamiento es ese. Dice Dios que se debe guardar ese día de reposo cuando entendemos que Dios entró en esa comunión con su creación, y por eso ese mandamiento es que un día a la semana se entre en esa comunión con Dios. Para los judíos era el sábado, pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, lo que significó una ley cultural, Él la completó dando el sacrificio perfecto para Él, para Dios, y entonces nosotros en su gracia ya no tenemos que guardar un día de reposo, sino todos los días entramos en el reposo con nuestro amantísimo Salvador. Para entender este tema del reposo, les animo a que ustedes lean Hebreos, anote, por tiempo no puedo explicarles todo. Hebreos desde el capítulo 5, 6, 7, 8, 9, que habla del reposo. Nosotros no guardamos ya solo un día, sino nosotros guardamos, amados hermanos, el reposo. Estoy buscándole rápidamente
el tema. Desde el capítulo 9, el capítulo 10 de Hebreos. ¿Sí? Usted puede leerlo desde el capítulo 9, ¿sí? Usted puede leer que Jesucristo nuestro Señor es ahora nuestro reposo. Amén. Y por eso Jesús también les dijo a los fariseos, yo soy el Señor del día del reposo. Sí, entonces vamos ahora a seguir. Por tiempo no lo vamos a estudiar ahora, lo haremos posteriormente. Entonces, fueron terminados. Si estamos bien, fueron terminados entonces toda la creación, mire, en ese proceso creacional de Dios, y el principio fue que todo fue hecho bueno. Y había una comunión, ese reposo entre Dios y el hombre, entre Dios y su creación, y entre el hombre y hombre, ¿sí? Y entre el hombre y la creación. Ahí, vamos a volver a repetir. Esta creación su origen estuvo en comunión y por eso vio Dios que todo era bueno. Todo fue en esa comunión entre Dios y el hombre con Dios, entre Dios y su creación, porque dice, se gozó de su creación, de ver que todo estuvo hecho lindo. Después de la comunión hombre con la creación, porque el hombre tenía esa comunión con la creación, porque Adán, recuerden que le puso nombre a los animalitos, no había en ese sentido temor de acercarse a los animalitos como el león y como las fieras, porque Adán tenía esa comunión con la creación. Y después la comunión hombre-hombre. ¿Por qué? Porque la comunión hombre-hombre es cuando Dios le da a Eva y él dice, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona. Y entonces ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces significa que había esta comunión en la creación, en el origen, en el Edén. ¿Dónde estaba ubicado? En la zona del Medio Oriente, ahí hay mucha tela por cortar, dicen que fue tal parte, cerca del río Éufrates, tal. Amados hermanos, sea donde esté, donde haya estado ubicado, está separado ya, como vamos a ver, dice la palabra, por una espada de fuego alrededor. Eso pasó en la caída. Bien, entonces está claro el tema de la creación. Así fueron los orígenes, pero ¿qué pasó? Aquí viene el quiebre, el quebrantamiento y la separación. ¿Por qué? Por el tema de la caída. Entonces, en el cuadro, si podemos ver, en el cuadro, ¿ok? Eso, muy bien. En el cuadro, si podemos ver, dice, la creación del hombre, ahí está Adán, Eva, está el paraíso, ¿sí ven? El plan. Pero alguien entró en escena para boicotear el plan, es Satanás. Como ustedes pueden ver aquí, en este lado de aquí, está la serpiente y ahí está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Dios creó todo, dice la palabra, que Dios creó para que el hombre pudiera disfrutar. Ese es otro principio de la mayordomía. El principio de la mayordomía es que Dios dice en su palabra en Génesis 2, dice que Dios creó todo para que el hombre lo aprovechara, labrara la tierra, y en Génesis 1:28 dice, ustedes multiplíquense, sojuzguen, 27, 28, 29, sean mayordomos. Todo lo que les he dado es para bendición suya, pero cuídenlo y guárdenlo. Y dice, todo podrás usarlo, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no lo comas del fruto de este árbol, porque de cierto entonces morirás. Eso está en el capítulo, vamos a ver, amados hermanos, de Génesis. Todo les es dado para que ustedes puedan tenerlo. Vamos a ir a Génesis rapidito, por favor.
Génesis capítulo 2:18 dice, dijo además el Señor Dios, perdón, desde el 15, por favor. Génesis 2:15 dice, tomó pues el Señor Dios al hombre, Génesis 2:15, lo puso en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo guardara. Cuando está diciendo lo puso en el Edén para que lo cuidara, es valorara, lo preservara, porque Dios le dio ese regalo al hombre, de ser el mayordomo de la creación. Y el Señor Dios mandó el 16, dice, al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal significa, todo esto es, te lo he dado como bendición para que lo guardes, para que lo valores, lo cuides, para que vivas en esta comunión conmigo. Pero por favor, no hagas esto. ¿Para qué? ¿Por qué Dios puso el árbol? No es el fruto, fue una manzana o lo que sea, una papaya. Lo que no dice qué tipo de fruto, lo que está diciendo la connotación del árbol, es decir, tú eres un hombre bendecido. Yo te he creado para que tengas todo lo que he creado. Sin embargo, solo hay un detalle el cual yo te pido. No te rebeles contra mí. No te olvides que soy tu creador y no te olvides que tú eres barro, porque fuiste creado del polvo. Por eso es que cuando en el capítulo 3 Dios le hace juicio al hombre, dice, por comerás con el sudor de tu frente, porque de polvo eres y al polvo volverás. Entonces, cuando puso el árbol del conocimiento del bien y del mal para decirle de él no comas, está diciéndole más que lo del fruto, le está diciendo, no quiero que te rebeles. Solo te estoy pidiendo esta cosita. Y póngase usted a pensar, si tenemos una creación inmensa, grande, que Dios dice, mira, todo esto es tuyo. Me imagino allá en Yedeva diciendo, wow, todo esto que tú, Señor, nos estás dando en las manos para que lo guardemos, seamos mayordomos, seamos administradores sabios de todo, de la creación, de la relación contigo, porque tenemos esa relación. ¿Recuerdan la comunión con Dios, esa relación primero contigo, la adoración a ti? Segundo, guardar esta creación, cuidarla, la comunión con la creación. Entre nosotros, cuidar a nuestros hijos, a la esposa, el esposo, todo lo que has puesto en nuestras manos. Esa comunión se debe guardar. Pero una cosa te pido, no te olvides que tú no eres el dueño, que tú no te mandas a ti mismo, y que tú debes entender que yo te amo porque eres mi creación. Sin embargo, no te reveles a mí. Y eso puso entonces como señal una pequeña, usted dice, una pequeñita, puede ser un árbol en la inmensidad, pero el sentido de la figura del árbol del conocimiento del bien y del mal es que Dios le pidió, solamente esto te pido, no te rebeles contra tu creador. Y recuerda que no eres el dueño, yo soy el dueño, pero yo te amo y te he dado para que lo disfrutes y no te rebeles contra mí. Eso fue lo que le dijo. Entonces, cuando Dios le dijo eso, estaban advertidos ellos y me imagino a Adán y Eva disfrutando de esa experiencia maravillosa, porque no tenían necesidad de nada más que estar en comunión con su Padre. Por eso es que sabemos que Dios tenía esa comunión, porque cuando pecó Adán y Eva, Él los buscó y dijo sus nombres, el nombre de Adán, perdón, Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Entonces, cuando él está buscando es porque, ¿qué pasó? Me levanté en la mañana, fui a buscar a mi creación preciosa, Adán, a mi hijo, y ya no lo veo. Entonces, se supone que Dios siempre tenía esa relación y por eso se sorprendió en el texto bíblico cuando ya no lo halló y lo estuvo. Algo pasó. Bueno, aunque Dios en su omnisciencia o omnisapiencia ya lo conocía todo, pero lo fue a buscar para ver qué pasó con él y que él explicara. Entonces, amados hermanos, eso es lo que inicialmente podemos decir. ¿Están bien ahí? Saludos, se ve perfecto.
Bien, vamos entonces a continuar. Después entonces que eso pasó, estaban en el paraíso, algo maravilloso, algo lindo, labraban la tierra, trabajaban, no es pecado el trabajo, les dijo fructifíquense, multiplíquense, eso significa que los hijos son una bendición, no una maldición, que la co-creación significa co-creador, significa que somos un medio, un instrumento que Dios puso para la vida. Él es el dueño de la vida, pero nosotros somos un instrumento, un medio que Dios emplea como sus hijos para que la tierra se multiplique. Y de ahí entonces, en esa multiplicación, enseñar a las generaciones a adorar y a honrar a Dios. Recuerde que el honrar, adorar a Dios significa que nuestras generaciones reconozcan que Él creó todo, decirle a nuestros hijos y enseñarles, miren, todo esto es de Dios. Y ahí contra la evolución y contra la parte de la concepción de la ciencia que todo es azar, decirles claramente, hijos míos, la creación es de Dios y este es el legado y mi herencia para ustedes. Quizás no tenga o no tenga, quizás tenga más, tenga menos, eso no interesa. Si puedo dejarte un clavo como un terrenito, una casa, lo que sea, te lo puedo dejar como puede ser que algo más o menos. Pero lo que sí te dejo es este legado y este principio, que tú y yo y todo lo que vemos somos creación de Dios, somos la creación preciosa de Dios, todo lo que vemos y nosotros somos hecho imagen y semejanza y debemos adorarlo y honrarlo, porque Dios nos creó para adorarlo, para honrarlo. Y tenemos que cuidar la tierra, tenemos que cuidar las plantitas, nosotros cuidarnos entre nosotros, valorar lo que Dios nos ha dado, pero sobre todo honrar el nombre de Dios como nuestro dueño, como nuestro amo y nuestro creador, como dice Éxodo capítulo 20 del 1 al 10, y dice, los mandamientos, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento de Jehová uno es, y no te harás imagen ni semejanza. A propósito, Dios no le dijo al hombre cuando lo creó, bueno, para que tengas la comunión conmigo, no te olvides de adorar este árbol, adorar esta roca, adorar el sol, adorar esto. Como al final pues vas a tener que es un medio nada más, como yo te creé a Adán y Eva, tú coge la piedra cuando quieras llamarme o cuando quieras conocerme o cuando quieras adorarme, coge esa piedra que está ahí o ese árbol y adóralo. No, en el origen no hay nada de eso, ni en los mandamientos al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás y Jehová uno es, está claro en los mandamientos. La creación no es para adorar, eso es una idea platónica, aristotélica, panteísta, de que el universo es Dios y como Dios es el universo en sí mismo, o sea, el universo para los griegos tiene un autosostenimiento, autoenergía que se rige por su propia existencia. El universo entonces encima es el Dios mismo, es Dios. Todo lo que es el universo y sus leyes es Dios y todo lo creado entonces es parte de Dios y se puede tener ese acercamiento al Dios universo. Son teorías platónicas, aristotélicas y por eso es que yo puedo adorar una piedra, puedo adorar un palo y si aún un hombre puede llegar a un nivel de experiencia, de alcanzar elevarse de lejos de lo que es el plano de lo malo, puede llegar a ser un semidios. Entonces, Dios no dijo eso. Dios lo creó todo. De ahí discutir el tema de la ciencia, del asunto de dónde provino. Pues nuestros hijos y la familia deben entender esto y explicarle a nuestros pequeñitos desde chiquitos con los cuadritos. ¿Quién creó? Y cuando dicen, pero en mi escuela me dicen, en mi colegio esto, muy bien. Eso es una teoría de ellos. Si usted le pregunta, ¿usted vio? ¿Usted estuvo ahí? No. ¿Usted lo puede recrear en un laboratorio? ¿La vida? No. Entonces, lo que usted dice es una teoría, no es una ciencia cierta, porque la ciencia cierta supuestamente es objetiva. Y si usted me viene a decir que usted no lo vio, no estuvo ahí, no puede recrearlo o reproducirlo para objetivizar, entonces es una teoría suficiente. Pero nosotros creemos
Y nuestra decisión es creer que Dios creó todo y esa creación es de Dios, Él es el origen. ¿Ok, mis amados hermanos? Si tenemos tiempo todavía, quiero que me digan, ¿tenemos tiempo? ¿Cuánto tiempo? Unos 10 minutos más. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Entra en escenario lo que habíamos dicho, este personaje que llega a intervenir en los planes de Dios. No lo vamos a analizar todo a él, pero lo que quiero decir es que el escenario se vuelve ahora, entienden, creación de Dios, el mandato de Dios a obedecerlo, pero hay un tema ahora. Entra en escenario la tentación. Tentación. De hecho, la decisión de fallarle a Dios es muy personal. Sin embargo, Satanás entra en el escenario como el tentador. Y recuerden, el tema del origen es que Dios creó todo bueno, en perfección y en comunión. Pero como el diablo todo plan lo quiere dañar, entonces él entró, todo plan de Dios, por opositor, por eso él es el adversario, el diablo, Satanás. El opositor entró ¿para qué? Para intentar destruir y boicotear todo. Y decir, todo esto se acabó. Todo esto le da envidia, se muerde los lenguas, los dientes, se tuerce figurativamente, diciendo, ¿cómo puede ser que haya creado Dios y en vez de darme a mí, le da a un hombre, a una criatura? A mí debía haberme nombrado el supremo de todo esto. A mí debía haberme dicho, toma toda la creación es para ti, Lucifer. Todo es para ti, porque como tú estás cercano a mí, él era un querubín que estaba cerca, entonces tú debes ser el dueño, el amo y señor. Entonces dice, no me das ni a mí, le das, y después de todo, a tu Hijo, a Jesucristo, le haces como el soberano de esta creación. A mí tenías que darme, porque yo te serví, yo te he dado. Por eso, amados hermanos, una de las cosas que yo converso siempre con mi esposa, es que cuando uno le sirve a Dios, cuando uno le entrega la vida a Dios, cuando uno ya llega a los pies de Cristo, uno no debe escatimar nada por Dios. No, no le sirvo diciendo, ay, le sirvo porque para que entonces Dios me bendiga. Eso es amor con interés. Le sirvo para que me reconozca, para que me vean. Y el otro, ¿por qué no hace? Yo tengo algo en mí. Cuando yo, perdón que me ponga y no quiero que yo sea el ejemplo, pero le quiero decir algún pensamiento que Dios puso en mi corazón. Desde que acepté a Cristo, una de las cosas que más lo hice, y está bien en el primer amor, es que servirle a Él. Y no me importaba nada más. Claro que como ser humano debo haber tenido, y me acuerdo de algunos eventos en mi vida, de que pude haber tenido celo y envidia del otro, por qué no hace o por qué tiene más. No le digo, vea que soy perfecto, pero uno de los principios que yo tuve es que cuando le servimos a Dios, le servimos por amor, por adorarlo, honrando a Él, no por interés. Y cuando le servimos, yo no estoy viendo quién sirvió y por qué no hizo el otro. Ah, ¿por qué el otro no hace? Claro, solo yo hago. Por favor, eso debe eliminar de su mente y su corazón. Si usted va a hacer algo a Dios, hágalo, punto. Y si no lo va a hacer, no lo haga. Si a usted después le va a decir el diablo o en su mente, en su principio, dice, ay, es que, claro, solo a mí me ven la cara. ¿La cara de quién? ¿Se ha puesto a pensar eso? Si usted va a servir a Dios, usted lo sirve de corazón. Satanás le estaba ahí como querubín en la corte de Dios y le estaba adorando y cantando. ¿Y qué pasó? Después entonces, me imagino que le entró envidia, celo, después de que ya vio todo lo que iba a hacer con Jesucristo, que le da como Dios Hijo, le da la soberanía de toda la creación, a través de Él es su palabra, y no lo pone a Él, al hombre lo pone como mayordomo
de la creación. Entonces dice, claro, y a mí, ¿por qué no me dan? ¿Por qué no me reconocen? Y el otro, ¿por qué no hace? No, 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 yo voy a hacer, ya dejé ya, solo que haga el otro también, pues yo tanto. Eso es de servir. Cuando Dios nos ha dado la oportunidad de ser sus creación, sus hijos, y cada mañana darnos el regalo de la vida y poner el sustento aún en esta naturaleza caída como lo vamos a ver, no podemos servirle. Mire cuando Satanás, eso es lo que entra a la iglesia, la envidia, el celo. No, pero yo no tengo envidia. No, sí, cuando tú dices, le sirvo a Dios y después estás pensando por qué el otro, no te olvides, deja el otro. Y cuando tú haces para Dios, hazlo y punto. Si no lo vas a hacer, no lo hagas. Mejor es que no lo hagas, para que después no estés diciendo el otro porque no hace, el otro porque se hace. Y cuando le servimos y vamos a evangelizar y vamos a proclamar la palabra, lo estamos haciendo para Dios, no para los hombres. Satanás aquí entonces dijo, esto sí que se acabó, ahora van a ver. Eso es lo que pasa en las iglesias, eso es lo que pasa en los hogares, entra la envidia, entra el celo y no hay un correcto entendimiento de lo que es la adoración a Dios, el servicio a Dios. Somos mayordomos, solo somos servidores. Y cuando yo digo te voy a servir, yo no estoy esperando que lo que yo hago, el otro también debe hacer. Si yo, claro, pues, pinta la cosa. Y el otro, ¿por qué no hace? Y el otro tiene esto otro. Tú decidiste servirle a Dios. Satanás eso hizo y entró en su corazón. Celo, envidia. No lo quiere nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él quiere ser como Él. Entonces, por eso dijo, voy a boicotear este plan. Y cuando llegó en tentación, vamos a ver en Génesis 3, por favor. A propósito, esta serpiente que está representando a Satanás, antes de ir a Génesis 3, vamos a Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9, la bendita palabra de Dios. Apocalipsis 12:9. Bendita palabra de Dios dice así. 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto a él. Esta parte de Apocalipsis 12:9, sí, tienen una connotación respecto a lo que es la naturaleza y la realidad de Satanás. Esa realidad que tiene Satanás es esa, el que él, a pesar de que se reveló, amados hermanos, él no va a vencer, no va a hacer nada porque Dios ya lo ha juzgado. ¿Sí? Entonces, él, la serpiente antigua que dice en Apocalipsis, recuerden algo, el martes que estudiamos Apocalipsis, y les he dicho a mis estudiantes, Apocalipsis es el pequeño resumen, el pequeño evangelio, el pequeño resumen de lo que es la obra de Dios en todo su cuadro, desde Génesis hasta desde Génesis hasta Apocalipsis y desde Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 21 está determinado todo lo que es el orden de Dios a través de las edades. Por eso inicia diciendo la palabra de Dios cuando Jesucristo dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Cuando nosotros hablábamos, ¿se acuerda? Aquí está. Usted puede ver en Apocalipsis 1:8 que vamos a abrir Apocalipsis también 1:8 dice la palabra de Dios. Yo soy el alfa, el omega y el principio y el fin, dice el Señor. Él es el alfa, el omega. Entonces lo que está diciendo es que para entender las profecías de Mateo 24, de Daniel, para entender los tiempos que se van dando, hasta porque debemos entender un panorama hasta llegar a lo que vamos a ver en Apocalipsis a futuro, pasando por Mateo 24 y topando Daniel. Por eso es que quise empezar con mis hermanos desde el origen para entender las edades, para entender los procesos, para tener una sistematización, si se puede hacer, no tan como decir con fechas y números que ya algunos lo han interpretado, ellos lo han dado, pero nosotros más que todo por las etapas. Entonces, aclarado eso, aquí está
Miren la serpiente y aquí está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué sucedió? Vamos a ver la palabra en Génesis 3. Génesis 3. La palabra de Dios dice, entonces la serpiente que era más astuto de todos los, Génesis 3:1, más astuto que todos los animales del campo, que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer, ¿de veras Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió, creó la duda. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero el fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comerás de él ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió y también dio a su marido que estaba con ella y comió. Cuando dice vio codiciable para alcanzar sabiduría, en el original es que vio codiciable para alcanzar el poder, para no ser ella la que debe estar sujeta a su creador, sino para que ella misma sea su propio Dios, su propia decisión, su propio, la que es dueña. Aquí en el texto lo aclaro, vuelvo a leerlo. Génesis 3:6 dice, entonces la mujer vio, no solo de ojos. Cuando habla la palabra ver aquí, no habla de la visión externa, sino del corazón. Que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista. O sea, su corazón se fue envenenando, dañando por los engaños, las mentiras, las tergiversaciones de la palabra de Dios. Por eso estamos diciendo que cuando nos acercamos a la palabra, oramos para que Dios nos guíe en su espíritu con temor y temblor y digamos no mentiras ni no distorsiones, que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Eso significa para alcanzar el poder absoluto. Todo tomó pues de su fruto y comió y también dio a su marido que estaba con ella y él lo comió. Lamentablemente cayeron los dos. Y ahí fueron abiertos los ojos y ahí en ese momento en que ocurrió eso, sucede lo que se llama la caída. La palabra caída significa separación. Aquí, separación. ¿Sí ve? Producto del pecado, se abrió una brecha, figurativamente, una brecha entre todo lo que es, lo que Dios lo creó bueno, lo creó perfecto, dice, y se abrió entonces un abismo, se quebrantó, hubo consecuencias, producto de este pecado, la caída, lamentablemente, amados hermanos, se dio. Perdón. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Las vamos a ver mañana. Amén. Por ahora, amados hermanos, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y todo lo que vemos, amados hermanos, es necesario que podamos procesarlo, que podamos analizarlo. El objetivo no es como le he dicho, tener un conocimiento de erudición y empezar usted y yo a hacer discusiones con personas, verás que esto no. El objetivo es entender primero nosotros, que llegue esta palabra a nosotros a comprender cómo Dios nos está ahora manifestando en su palabra, hablando acerca de sus propósitos eternos. Si Jesucristo en Mateo 24 nos habla acerca de que hay unas señales, el por qué esas señales, por qué se vino esto, todo tiene un origen. Por eso, amados hermanos, mañana vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de esta situación. Y vamos a orar y espero que esto nos haya servido de mucho para personalmente cambiar y para predicar. Cuando proclamamos y predicamos, no proclamamos y predicamos lo que sabemos, o sea, ves, yo sí sé, no. Quiero decirte, cuando usted hable de la palabra, siempre diga, quiero decirte que Dios tiene un plan para tu vida.
Esa es la manera de enseñar la palabra, no decir yo sí sé, vos no sabes, calla, perdón la expresión, bruto, vos no sabes, mucho cuidado, no haga eso. Cuando usted vaya a predicar la palabra, usted nunca le diga a la otra persona, no lo sabes, no. Dígale, yo solamente dame un tiempo para hablarte de Dios, de Jesucristo, de su plan, más que meternos en fechas y en todo, que en algún momento sí, sí, entendemos que Dios lo creó de la nada. Yo lo creo, en un día Pag lo hizo así, en su palabra dice creadora, Él puede hacerlo así, como cuando le dijo a los vientos, párense cuando hubo la tormenta en su palabra poderosa, y lo hizo, como abrió el mar, como hizo lo que hizo, pudo hacerlo, sí, en un día y de la nada lo pudo haber hecho, punto. Si dicen, no es que hay osamentas, vean, cuando estemos arriba, eso es mi criterio muy personal. Cuando estemos arriba, Pablo dice, lo veremos todo claro y ahí Dios va a decir, ¿te acuerdas cuando estabas en esta interrogante y andabas rompiendo? Aquí está, mijito, ven, te explico. Y te voy a mostrar más claro, porque hoy vemos como nublado, pero entonces lo veremos cara a cara, como es. Amén, hermanos. Entonces, cuando prediquemos y enseñemos, no vamos a irnos a discusiones, sino sí a muy firmemente y con amor enseñarle, eso sí, sin dañar ni camuflar, es que Diosito quiere que Diosito quiere darte todo lo bueno, Diosito sí, hay que decirle que con Cristo, con nuestro Señor, podemos cambiar, mejorar y hacer las cosas como para Él, para adorarle, sí, pero lo primero que hay que enseñarle es que los planes de Dios son perfectos. ¿Por qué lo creó? ¿Por qué lo hizo? ¿Y qué pasó con el pecado? Mañana, Dios mediante, continuaremos. Vamos a orar. Estamos orando este día y nos vemos, Dios mediante, hoy noche. No sé, o pueden escribirme a ver si es que, amados hermanos, hay tal vez alguna situación de oración. Mándenme un mensajito cuando quieran y nos estamos viendo entonces Dios mediante el día de mañana si el Señor no viene antes o nos lleva a su presencia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, papito, por este tiempo, la bendición que nos has dado. Gracias, oh Dios, porque en tu palabra es perfecta, Señor, y nos acercamos a, como decía, Señor, tu siervo, el pastor Adrián Roger, también un siervo precioso que lo escuchamos, que estamos acercando solamente, Señor, a la playa, a meter los piecitos solamente a una partecita de la playa, porque la profundidad del océano es tan grande como es tu mente, como es tu pensamiento, como son tus designios. Eso, Señor, quizás a veces nuestra vanidad nos hace pensar que debemos entenderte totalmente y someterte a una prueba en un laboratorio. No, Señor, lo que te damos gracias es por hacernos acercar a lo más maravilloso que es tu voluntad para nuestra vida, tus mandamientos, tu plan, lo que tú anhelas de nosotros. Sí debemos, Señor, conocer y prepararnos en cuanto a las herramientas que nos das, la inteligencia misma, el pensamiento y también, Señor, historia, libros, Biblias que ahora tienen ayudas, comentarios, investigaciones científicas, herramientas que nos das. Pero sobre todo el poder ir con la humildad y el corazón a decir, Padre amado, háblame al corazón. Porque para compartir a otros, ¿cómo he de compartir lo que no he entendido, comprendido, experimentado, he vivido y recibido de ti? Y sobre todo, para cambiar. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos cada familia, mis hermanos que día a día están viéndonos a través de este medio y los que no igual, guárdalos, Señor, a cada familia, nuestros hijos que están aquí y los que están afuera. Mi hijo, Estevitan, guárdalo, los hijitos de mis hermanos y mis hermanas que están allá en Bélgica, en España, en Suiza, están en Inglaterra, en Estados Unidos sobre todo. Señor, mi mami en Italia, mi familia, la familia de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret y con humildad le pedimos, en su voluntad perfecta, que ponga ese cerco. Gracias, Señor. Oramos por a nivel mundial para que sobre todo el hombre vuelva los ojos a ti, porque todo lo que está pasando y lo que está sucediendo es producto del pecado, de la situación, de la realidad en que estamos viviendo. Señor, fallándote y el hombre, Señor, ahora con su actitud vanidosa, lo del
dinero y el dinero. Y Señor, todo esto vamos a estar viendo, que nos guíes tú en tu Santo Espíritu, porque yo no soy nada. La bendita palabra tuya, Señor, es la que nos da vida, porque tu palabra es verdad y eres la vida. En el nombre de Jesús oramos y ponemos nuestras vidas en tus manos. Amén y amén. Qué lindo este tiempo. Dios me los bendiga grandemente. Un abrazo fuerte a todos y no se olviden siempre de decir que Dios es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro amoroso Señor y quiere que todos volvamos a Él, volvamos a Él, a la comunión que se perdió. Amén. Dios me los bendiga grandemente. Un abrazo. Nos vemos pronto. Que tengan un rico desayuno en lo que Dios ha provisto. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones y hasta pronto.